Los resultados de Inditex ayer fueron muy bien recibidos por el mercado y en ese sentido el valor coge altura, sale de la bandera de continuidad bajista, esa bandera por la que comentaba se podía apostar en la zona de mínimos, tanto por la tangencia con la misma como por esta línea de tendencia, esta presencia de mínimos, una zona de verdad de fuerte soporte, ¿no? La que había entre 41 y 42 y pico. Después hablé en su momento en revisión sobre este posible doble suelo como patrón comprador muy agresivo. Yo no he lanzado ninguna operación en ese sentido porque vengo comprado pues desde la zona de 22 y ahí está en la tabla de seguimiento manteniéndose desde entonces con más o menos fortuna. En los últimos tiempos pues con una más que notable fortuna a pesar de este movimiento. Como decía en mi última revisión, pues es normal corregir después de un proceso como el anterior. Y mientras no se pierdan ciertos niveles, hay que darse cuenta que hemos conseguido pasar a la macroonda, es decir, que estamos operando en una tendencia de muy largo plazo, habiendo entrado en una tendencia de corto plazo, y a partir de ahí gestiono en el largo plazo, y por eso momentos técnicos complicados como este cabeza y hombros que tenemos aquí, pues no me han llevado a cerrar una posición, me la he tomado como algo que debo soportar. Recorre su pequeño objetivo, llega hacia el siguiente hueco, vemos cómo funciona aquí de nuevo el hueco, y los precios remontan en una vuelta nube. Es más fácil salir que volver a entrar tantas veces. En un gráfico mensual, pues sí, tuvimos una vela fastidiada hace un par de meses, pero no deja de ser una cubierta de nube oscura, es un patrón que requiere confirmación, y los precios se están recuperando de nuevo hacia la misma. Es una zona que puede marcar una cierta lateralidad, y en ese sentido, pues sí que vemos que el día de ayer tampoco fue el día de la gran fiesta, porque como podemos observar, el hueco, aquí también, este hueco que sirve para confirmar un doble techo que yo he ignorado en mi estrategia de trading porque no me interesa ese tipo de patrón, como tampoco me interesó este pequeño doble suelo, aunque hablé de él. Son pautas sobre todo a la hora de salir que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo con Inditex, quizás sí con otros valores en los que no se coge a altura, pero como digo, este hueco es una fuerte resistencia. Podemos ver que aquí funciona, también con una cubierta de nubes oscuras, el patrón que vemos aquí. Bueno, este no es cubierta de nube oscura porque no abre por encima, esto es una simple vuelta mensual. Pero bueno, es un movimiento de ida y vuelta que no cierra por debajo de la vela anterior, de la vela blanca anterior. Aquí sí lo tenemos y entonces, bueno, tienes un cierto movimiento bajista que ya te despliega algo más interesante porque aquí ya tienes un canal, o sea, ya tienes una secuencia amplia de corrección, muchas sesiones y una línea de tendencia y un fuerte hueco. Aquí ya hay cosas para empezar a mirar, para incorporarse pensando en el flujo de fondo y luego, pues bueno, subirte a la gran ola si es que es capaz. Yo no lo he intentado porque como digo, vengo muy comprado de muy abajo y sin problemas. Después de este pullback impresionante con la salida al alza del valor con un hueco, esta fue una de las últimas veces que le ve el stop de la posición que mantengo, pues corrección, corrección, lo que aquí parece un doble techo no es más que lateralidad, y entonces la línea de resistencia ascendente por encima de la cual no solo entramos en subida libre absoluta, sino que confirmamos una especie de hombro, cabeza y hombro o doble suelo con asa, lo que queráis, invertido en continuidad alcista. El mercado está en un proceso de recuperación que debe más o menos recorrer la amplitud de este patrón como objetivo mínimo teórico, es decir, que espero verla en algún momento, pues eso, un poquito más arriba, mínimo, en la zona de 53. Mínimo es mínimo, quiere decir que puede llegar a 54 o a 504, no tengo ni idea. Y por supuesto no será en el mismo tiempo, ¿no? Pero sí que es de esas operativas que quiero mantener en mi tabla de seguimiento en el proceso de fondo y por las cuales pues me tengo siempre alejado de ajustar y de tomar pequeños patrones como referencias a la hora de salir, porque de nuevo, y aquí se podría haber salido bien y haber entrado bien, pero ¿merece la pena salir aquí y entrar aquí? Pues no, porque por el camino también has podido entrar aquí, entonces al final no sirve de nada. La zona de resistencia es importante en el corto plazo, por este hueco, por estos máximos, pero lo que ayer conseguimos, que es romper el canal bajista con gap, también me parece muy importante. Así que yo entiendo que vamos a ver una cierta lateralidad, pero que se aleja bastante el proceso de empeoramiento. Y quizá, si desde aquí recaemos, lo que tendremos es una bandera más amplia. Y de nuevo nos acercamos a ese hueco y tenemos una oportunidad de compra. Este ya sí que podría ser mucho más interesante porque al haber pasado mucho tiempo y seguir dentro de una gran estructura, pues el valor ha descomprimido todos los sistemas, está mucho menos sobrecomprado en plazos de fondo y puedes aspirar a subirte a ese movimiento de fondo más rápidamente. Si lo haces con patrones de corto plazo te puedes quedar dentro de un proceso lateral o lateral bajista, lateral alcista muy incómodo y al final pues eso es tiempo invertido y energía que quizá yo al menos prefiero
no tener que comerme, salvo cuando no me quedaba remedio, porque me equivoco, ¿no? Porque me precipito o porque obviamente no me sale bien lo que planteo, porque me salta la zona de stop.